Vale, entonces, como os decía, esta semana nos toca trabajar ya con parámetros, os lo comenté un poco la semana pasada. Habíamos visto, mira, vamos a ver cómo tenemos el proyecto y lo visualizamos. Entonces teníamos el- nuestra web que habíamos hecho el otro día. Ya habíamos visto ya cómo conectar a una API, ¿vale? Para traernos información. Entonces habíamos hecho esta web, esta página, esta vista, en la que teníamos la información sacada de la API de Random Users. ¿Os acordáis? ¿Vale? Entonces habíamos eh, tratado la información, visto en función del JSON que nos daba la API, habíamos visto cómo montar un fichero TypeScript, ¿vale? Habíamos visto aquí en interfaces, aquí habíamos hecho la interfaz de toda la información de la API. Con esa, una vez teníamos la interfaz, habíamos montado un servicio. Acordaos que el servicio me permitía poder invocar funciones desde cualquier parte de la aplicación, ¿vale? Lo utilizábamos para hacer peticiones externas. En este caso íbamos a hacer una petición a una API. Las peticiones a la API se hacen con el cliente HTTP, ¿vale? Por celeridad y facilidad, ¿vale? Son peticiones muy ligeras, con lo cual son muy rápidas. Al final solo está pidiendo texto. Esas peticiones HTTP se hacen con el cliente HTTP. El cliente HTTP lo inyectábamos para utilizarlo, y además nos decía que teníamos que montarle un proveedor para poder utilizarlo. Esto era en el main.ts, no, en el config, ¿dónde está? Aquí. El app config.ts teníamos que añadir un provider del cliente HTTP, que además le decíamos que utilizará el nativo de JavaScript, que era el Fetch. Con eso ya podíamos hacer peticiones HTTP, ¿vale? Y entonces pues montábamos una función. La función, acordaros que por normativa siempre tenemos que hacerla eh, lo más específica posible, ¿vale? De tal manera que el nombre ya nos diga qué hace la función. Va a estar siempre eh, va a estar siempre formada por dos partes. La primera parte es la función del cliente HTTP que vamos a utilizar. Esto es, si vamos a traer información, vamos a enviar información, si vamos a actualizar, si vamos a borrar, qué vamos a hacer. En nuestro caso de momento solo hemos visto el coger información. Entonces es un get. Y luego lo segundo es el tipo de datos que voy a traer, ¿vale? En este caso era una colección de usuarios aleatorios, de los random users estos. Pues entonces tenemos que ponerle random users. Es importante la S porque estamos diciendo que lo que vamos a traer es una colección. Si yo pusiera solo random user es porque voy a coger un único usuario aleatorio, ¿vale? Es decir, de tal manera que el nombre de la función ya me está especificando lo que va a hacer, ¿vale? Entonces el código queda mucho más visible y fácil de leer. Una vez definido eso, lo otro es qué va a devolver esta función, ¿vale? Esta función va a devolver un observable, ¿vale? Que venía del RxJS, y era básicamente una encapsulación de los datos que venían desde la API, ¿vale? Era como si envolviéramos en papel de regalo bueno, la información que viene desde la API. Y entonces teníamos que decirle entre menor mayor qué información venía desde de la API. Bueno, digamos que esta es la información que viene de la API y esta es la que devuelve nuestra función. Lo que pasa es que nosotros en el punto en el que estamos actualmente va a ser la misma. Ya veremos más adelante, a final del curso,
que esta información la podemos transformar para devolver otra cosa dentro de nuestro observable. Pero eso ya lo veremos con filtros y demás al final del curso. Pero de momento ya os digo, lo que devuelve la API será lo que devolvamos nosotros, ¿vale? Entonces la API en este caso nos estaba devolviendo un objeto que era API Response Random User. Entonces, ¿dónde está mi interfaz? Aquí. ¿Vale? Que tenía por un lado los resultados, que era el array de usuarios aleatorios, y luego por otro tenía la información. ¿Vale? La función a lo mejor, si la API lo que está devolviendo es un objeto, sería más correcto coger get info API. Vale, o digamos algo más genérico del objeto que está devolviendo, ¿vale? Porque realmente no estamos devolviendo directamente los usuarios, sino el objeto que los contiene, ¿vale? Bueno, lo puedo hacer con el reformat, así no fastidia. Factory name, y le decimos que es get API response, ¿vale? Así la aplicación sigue funcionando sin problemas, pero es más correcto, ¿vale? Vale, esto en cuanto a lo que vimos el otro día, ¿vale? Luego veíamos que esta función, ¿vale? La utilizábamos dentro del componente, el componente de datos random user, que lo que hacía era cargar esos usuarios, ¿vale? Pues para cargar los usuarios, fijaros que aquí es load, ¿vale? Ya no utilizamos el get, aquí utilizamos el load porque lo que vamos a hacer es cargar los usuarios, guardarlos en algún objeto, ¿vale? Entonces, de ahí la función. Y luego, básicamente, acordaros que al trabajar con observables, esta función devolvía un observable, para trabajar con observables nos suscribíamos a ellos. El punto subscribe hace que yo me suscribo al observable y el observable me da dos respuestas. O que todo ha ido bien, lo definirá el next, ¿vale? O que ha ido mal y lo definirá el error. Si todo va bien, ¿vale? El next lo que tiene es una respuesta de la API, ¿vale? O la información que está dentro del observable que ha devuelto la API. Y eso lo guardamos en un parámetro. Acordaos la función flecha, que es los parámetros a la izquierda, y a la derecha que hace la función. Entonces aquí estamos diciéndole que como parámetros va a pasar la información que devuelve la API. Y lo que hacíamos básicamente era guardar en una variable que habíamos creado dentro de la clase esa información de la API. Si por el contrario da un error, pues entonces gestionábamos el error. En este caso hacíamos debugging de sacar el error por consola y ya está. El console error, ¿vale? Hay tres console básicos, por decirlo así. El que es el console log es para sacar datos por consola de manera normal, ¿vale? Console error, que sería sacarlos en rojo, ¿vale? Para demostrar que es un error. O console.warning, que es para sacarlos en amarillo de que advertencias de algo. Vale, pues simplemente a nivel visual el de debugging, sobre todo, ¿vale? De testeo, de cuando estamos probando la aplicación. Y lo último que hicimos ya es mostrar la información, ¿vale? Esto es el HTML en el que mostrábamos toda esa información de la página, ¿vale? Controlábamos lo primero si mientras no llegara la información que tuviéramos un spinner, y cuando llegaba la información pues ya la mostrábamos, ¿vale? Esto ya vimos el otro día con los estilos, el contenedor, etcétera, etcétera, la imagen para hacer el efecto ese del cuando pasamos por encima que crezca la imagen pero se mantenga detrás del avatar que habíamos hecho, etcétera. Bueno, entonces hoy lo que vamos a hacer es un pasito más, ¿vale? Hoy vamos a trabajar con los parámetros.
¿Qué es esto de los parámetros? Los parámetros básicamente es... eh, los parámetros es la posibilidad, ¿vale? De mandar información adicional a la hora de movernos de páginas, ¿vale? Nos van a permitir pasar aplicaciones, o sea, pasar información, ¿vale? Cuando nosotros estemos trabajando entre un componente y otro, ¿vale? Esto básicamente es, pues si yo estoy visualizando aquí los resultados, ¿vale? Pues poder coger y a lo mejor ver este en detalle, este elemento en detalle. Para ver este detalle en elemento, lo que voy a necesitar es su identificador, ¿vale? Para luego poder hacer la petición a ese identificador, a la API. La API me dirá la información detallada de este elemento, ¿vale? Y entonces con eso lo sacaré. Entonces lo importante para trabajar los parámetros son dos factores. Vamos a ver primero cómo definimos los parámetros y luego cómo los podemos usar. ¿Vale? Voy a cerrar todo lo del otro día. Vale. Y vamos a empezar con nuestro archivo de rutas. ¿Vale? El archivo de rutas es donde nosotros vamos a definir los parámetros que tiene una ruta, o especificar si una ruta tiene parámetros. ¿Vale? Entonces, para generar rutas lo que voy a necesitar son componentes que vamos a utilizar. Vale, pues vamos a crearlos. Vamos a decirle que para este ejemplo vamos a generar 3 componentes. Vamos a hacer components. En este caso vamos a hacer una web de productos y vamos a tener por un lado un product list. Por otro lado vamos a tener un product detail, ¿vale? El detalle del producto. Y vamos a tener también un product card, ¿vale? Que va a ser la tarjeta visual del producto. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos los productos o los componentes creados para poder trabajar, ya podemos generar las rutas y decirle qué componente tendrá que cargar en cada momento. Vale, pues le decimos que vamos a tener ahora una ruta. Vamos a tener ahora una ruta que va a ser product list. Y luego vamos a tener otra ruta. Esta va a cargar el product list component. El product list. Y vamos a tener otra aquí que va a ser el product detail. Dos puntos. Vale, el product detail. Vale, fijaros que en la ruta del detalle he especificado al final un barra 2.id. Este barra 2.id lo que significa es cualquier cosa que vaya después de la barra de detail, ¿vale? Es decir, cualquier cosa que vaya a la derecha de la barra de detail la vas a guardar en una variable que vamos a llamar id. ¿Vale? Esto es lo que se llama un parámetro. Entonces, estamos diciéndole que en el parámetro id guarde toda la información que venga ahí en la URL. De tal forma que yo luego pueda acceder a ese valor y recogerlo. ¿Vale? Es tan simple como eso. En las URLs habréis visto que hay dos elementos. Están los parámetros, ¿vale? Que es trabajar después de la barra, coger los valores. Y luego las queries, que es cuando habréis visto
Las queries es muy típicas de Google, por ejemplo. Test. ¿Vale? Fijaros que arriba Google lo que tiene, después de su URL, pone search y luego un interrogante. ¿Vale? El interrogante representa que lo que hay después de esa URL son queries. Esto quiere decir que las queries están definidas perdón, por atributo igual valor. Luego ampersand para separar diferentes queries. Aquí tenemos otra query igual su valor. Ampersand, otra query. ¿Vale? Y así las diferentes variables. Mientras que en el caso de los parámetros, ¿vale? Pues sería algo así. Vamos a imaginaros que tenemos esto y tenemos, por ejemplo, camisetas barra y el 12. Vale, entonces esto representaría que por un lado estaría en la sección de camisetas y por otro lado tendría un identificador que estaría recogiendo el valor. Puedo tener varios parámetros concatenados, ¿vale? Siempre por barras, ¿vale? Barra un parámetro, barra otro parámetro, barra otro parámetro. ¿Vale? Pues si tengo que ponerme en secciones y dentro de la sección quiero acceder a un elemento en particular o lo que sea. Es decir, si tengo varios elementos dinámicos, pues entonces los puedo generar o concatenar uno después de otro. Vale. Esto porque lo tengo justo aquí. Vale, entonces ese 2.id lo que hace es lo guarda en el objeto de parámetros. Esto es un objeto que se llama params, ¿vale? Que va a almacenar todos los parámetros que nosotros le pongamos. Y entonces lo almacena con lupos. En este caso tendrá un atributo id y el valor que ponga el usuario. Vale, entonces esto es la definición del parámetro. Ahora bien, ¿cómo cogemos este parámetro desde nuestra aplicación? Vale, lo primero que necesitamos es especificarle a la configuración de nuestro proyecto que dentro de las rutas ahora vamos a tener un elemento que se llama with component input binding. Vale, esto me va a permitir a mí trabajar de manera sencilla con los inputs para recoger los parámetros. ¿Vale? Esto está añadido desde Angular 17, si no recuerdo mal. Y pues nos da mucha facilidad a la hora de trabajar con los parámetros. Vale, entonces esto nos va a permitir coger esos parámetros de manera fácil. Pues vamos a ir ahora a la página de detalle. Vamos a abrir este producto. Vamos al detail. ¿Vale? Product detail. Aquí. Vale, entonces ese input que acabamos de poner, el with component input binding, lo que me permite ahora es que yo puedo ponerle un input al input. Le voy a decir que lo que tiene que recoger es el ID y le decimos que lo guarde en una variable llamada ID de tipo string. ¿Vale? De tal forma que él lo que va a hacer es cuando arranque el product detail, mirará el navegador y gracias a este input lo que hará es cogerá de la ruta, ¿vale? El parámetro id y lo guardará en una variable llamada id de tipo string. ¿Vale? Entonces al arrancar nos cargará esa información. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a montarnos ya una web, ¿vale? Vamos a trabajar con una API, vamos a traer la información y vamos a usar esto que acabamos de ver de la gestión de parámetros.
¿Vale? Entonces la API que vamos a utilizar para este ejemplo de hoy, ¿vale? Va a ser Fake Store API. ¿Vale? Fake Store API es una API que nos permite simular una tienda. ¿Vale? Entonces nos da diferentes peticiones. ¿Vale? Pues peticiones de productos, peticiones de carrito de la compra, peticiones de usuarios, incluso autenticación con login. ¿Vale? Entonces, pues eso, nos permite hacer peticiones. Por ejemplo, aquí, ¿veis? Podemos hacer le pedimos todos los productos y esto entonces nos saca, fijaros, el listado de productos. Si, bueno, esto si queremos insertar porque simula también la inserción. Vale, pero aquí, por ejemplo, si quiero coger un único producto, ¿vale? Aquí tengo el producto con el ID, ¿vale? Tengo que ponerle el ID que voy a coger y me saca el producto. Esto lo podemos ver para que lo veáis. ¿Vale? Le pongo el ID 1, pues me saca el ID 1. Si le ponemos solo products, en cambio nos saca todos los productos. ¿Vale? Los 20 productos que aparecen. ¿Vale? Entonces, vamos a trabajar en nuestra aplicación con esta API. Vale, entonces lo primero vamos a añadir a nuestro proyecto un nuevo elemento en el navbar, ¿vale? Así que nos venimos aquí a estructure, terminal navbar, HTML y voy a ponerle un nuevo elemento, ¿vale? Que se va a llamar aquí product list y aquí vamos a ponerle product. El siguiente paso es, si vamos a trabajar con una API, ¿vale? Vamos a definir pues, esa interfaz, ¿vale? Vamos a decirle que JSON TypeScript, vamos a coger el transformador, le vamos a decir que vamos a poner una URL, sea esta, ¿vale? Y lo que hace es me genera la interfaz producto con su rating, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a copiar, la interfaz producto y la parte del rating. En nuestras interfaces, ¿vale? La puedo poner aquí. Ya podemos hacer un nuevo fichero, me da igual. Vale, tenemos el product y el rating. Vale. Una vez tenemos ya la interfaz de la información que devolver, acordaros que esta API devolvía directamente el array, por lo que hemos visto. ¿Vale? Fijaros que esta API devolvía directamente un array de productos, sin intermediarios ni nada, directamente el array. Vale, pues entonces el siguiente paso es en bueno, como aquí teníamos el servicio de random users, vamos a hacer uno nuevo para trabajar con el product, ¿vale? ng, generate, services, product service. ¿Vale? Generamos un servicio, aquí nos habrá generado nuestro product service, perfecto. ¿Vale? Y en el servicio, pues un poco lo de siempre. Vamos a hacer el private read only HTTP, tipo HTTP client. Este es el igual al inject del HTTP client. Vale.
ya tengo el cliente HTTP para poder utilizarlo, pues entonces ahora ya son las funciones. Lo primero, el verbo, ¿vale? De lo que quiero traer. Como quiero coger información, usamos el get. Lo segundo es qué información quiero traer. En este caso, ¿qué queríamos traer? Que nos devolvía la API directamente. Que nos devuelve la API directamente. A ver, Un array, esto es un array de qué? ¿Qué hemos llamado a esto? objetos, Objeto. ¿Y cómo hemos llamado a ese objeto? Porque le hemos dado un nombre, hemos hecho una interfaz con producto, ¿no? producto, ¿no? Entonces, esto es un producto y esto es un array de productos. Pues entonces puedo decirle aquí que lo que voy a coger realmente son productos. ¿Vale? Esto es un observable. ¿De qué? Pues lo acabamos de decir, de productos. Product es un array, cuidado. Esto es el return de this.htp.get. Esto es un array de productos. Y la URL, pues la URL que tengo aquí. ¿Vale? También podemos hacernos un private read-only URL, ¿vale? Y preparar ahí la URL, ¿vale? En el caso de que la vayamos a reutilizar o lo que sea, como hoy vamos a jugar a trabajar con los parámetros, ¿vale? Pues podemos decirle que esta es la URL a la que voy a conectar o la URL base de la API. Y bueno, esta es la que va a coger los productos. Pero eso ya lo habíamos hecho la semana pasada, la de todo. La gracia de esto es que en esta vamos a coger además un único producto. Entonces vamos a poder hacer la función getProduct, ¿vale? Que representará esta petición. ¿Vale? Fijaros que en este caso lo que devuelve es un único producto. ¿Sí? sí, Vale, pues entonces, pero para conseguir yo un producto voy a necesitar algo, ¿vale? Porque yo a este producto, al final, hemos dicho que para llegar a esta URL le estoy añadiendo algo aquí, ¿vale? ¿Qué le estoy añadiendo al final? un ID. El ID, ¿vale? Pues entonces me van a tener que proporcionar a esta función un ID para poder conseguir el producto. Pues tengo que decírsele que en los parámetros me va a pasar un ID. En este caso lo puedo trabajar como string o como number, me da igual. ¿Vale? Y luego ya observable y me va a devolver un producto. ¿Vale? Mira que mejores. Entonces esto es el resultado de que de hacer una petición al cliente HTTP, función get, le digo que va a devolver un producto, esa URL, y la URL la podéis hacer de dos maneras. Esta es una, ¿vale? Esta es la de JavaScript con interpolación de datos. Esto es el acento abierto, ¿vale? Abierto, abierto. Aquí y aquí. Y entonces cuando ponéis ese dentro podéis poner con $llaves variables, ¿vale? Es decir, $llaves y dentro el URL, luego pongo la barra, fijaros que el URL es toda esta URL que hemos puesto, por cierto ya tiene la barra, con lo cual no me hace falta aquí. Y luego tendríamos el ID. Esto es una forma. O la otra forma es decirle que es
this URL más id. ¿Lo veis? Son dos formas de hacer lo mismo, ¿vale? Estamos concatenando, concatenando. En este caso, concatenando dos strings, de la otra manera, pues eso, metiendo dentro del string las dos variables. Pero al final el resultado es el mismo, ¿eh? Entonces ya como os guste más programar de una manera o de la otra. Vale, pero bueno, el concepto de que estoy concatenando a la URL el ID que me están pasando para conseguir ir a la URL concreta de un producto, ¿está clara? ¿Vale? Es decir, me darán un ID, iré a la URL de ese ID. Y como la URL de la API me dice que lo único que tengo que hacer es a la de productos concatenarle el ID, pues lo hago de esa manera. Como siempre os digo, esto depende de cada API. Esta API es así, no quiere decir que siempre vaya a ser así. ¿Vale? Eso es muy importante. Sí, Dependerá, entiendo, de la API donde la cojamos, claro. sí, de la documentación de la API, el cómo la hayan montado, entonces cómo especifiquen el ID. Igual que el ID no siempre será un número, habrá veces que serán caracteres, yo qué sé, cada API es un mundo. Otras veces es otra variable y otras veces la URL es más compleja o es otro tipo. Lo único que hay que saber, pues eso, con la documentación, ¿vale? Ver las peticiones, ver las diferentes opciones, URLs que nos da para la petición y entonces en base a eso, pues ya montar las funciones en el servicio. ¿Vale? Pues Ok. esto me trae ya la información de la API. Entonces ahora lo que voy a tener que hacer es guardarla en algún sitio. Vale, vamos a empezar con el product list. Entonces al product list lo que vamos a hacer es un private read only product service y lo vamos a inyectar en el product service para poder utilizarlo. Vale, lo otro que vamos a hacer es en el constructor vamos a hacer un list.load products para cargar los productos inicialmente. Y la carga, pues ya sabéis cómo va esto, es llamamos al servicio, this.productService.getProducts.subscribe. Aquí dentro el objeto, si todo va bien, pues el next. Esto es un array, voy a decirle que esto es products. Vale, el array lo que voy a hacer es, pues lo voy a guardar en un array. Voy a montarme un array para tenerlo. Voy a hacer products, puntos, product array, ahí está. Vale, hago un array de productos, lo inicializo vacío y lo que hago ahora es rellenarlo. Pues products, es this products, es igual a products. Si queréis para no liaros, ¿vale? Voy a poner la información que viene de la API como data, ¿vale? Si todo va bien, la API me devuelve una información, en este caso era un array de productos, ¿vale? Pues eso lo guardo en una variable que me haya hecho en la clase, del mismo tipo, ¿vale? Array de productos. Si todo ha ido bien,
Se la termina. Y podemos poner un product loader. Perfecto. Si va mal, en cambio, ocurrirá un error. Pues lo sacamos en la consola R para el debugging. ¿Vale? ¿Dudas con esto? Vale, nos vamos a hinchar a hacer conexiones a API, traer la información, guardar. Ya os dije que cada API además es diferente. Yo creo que realmente es lo más importante, ¿no? Es de lo más Sí, importante. es el núcleo principal. Y ya os dije que lo más importante que tenéis que saber es, uno, cómo cómo son las URLs de la API, ¿vale? Es decir, en la documentación cómo devuelve la API la información. Una vez tenemos eso, el saber trabajar con los datos y saber lo que está devolviendo. En este caso, por ejemplo, hemos visto que devolvía los objetos y los en la array de objetos directos. Otras veces hemos visto objetos, la semana pasada vimos objetos con paginación, ¿vale? Que tenía dentro la paginación y el array por otro lado. Otras veces a lo mejor está incluso más profundo el objeto o el array que queremos conseguir o el objeto que queremos conseguir. ¿Vale? Pues eso es lo que hay que saber navegar o entender un poco y para ver lo que tenemos que coger. Y luego, pues eso, la parte ya del subscribe es bastante mecánica. ¿Vale? Si todo va bien, hacemos una cosa que es normalmente guardar el elemento dentro del que tengamos. Y si todo va mal, pues el error. ¿Vale? Pero eso es bastante mecánico. Ya os digo que el 90% de los fallos, ¿vale? Vienen del servicio. De no montar bien la información que viene, ¿vale? De la API. El otro 10 suele ser la parte visual. La parte visual pues es el otro caballo de Troya ahí la otra punta de lanza en la que siempre os estampáis. Lo que ya es intentar replicar lo que yo os pido, pues entender un poco con los conocimientos de lo que hemos visto en clase, pues eso, saber replicar estilos visuales. Pero esto es lo más importante, porque sin esto luego no hay nada que mostrar. ¿Vale? Entonces, ya tenemos en nuestro product list cargados los productos, pues vamos a mostrarlos. Vamos a ir al HTML y vamos a empezar a poner aquí código. Lo primero vamos a controlar si el products.length es mayor que 0. Es decir, hemos rellenado ya con algún producto. Si no, ¿vale? Pues montaremos el spinner. ¿Vale? Voy a aprovechar el código que teníamos del spinner del otro día. Así no. Que al final es el spinner de Bootstrap que vemos por ahí. Así que, Fran, una cosa. dime. Ay, espera, ¿se escucha bien? Sí, se rebota el audio. Pero bueno, dime. ¿Ahora? Y ahora mejor. Vale, no, es que tenía una duda, es que no me iba al micro. Antes, en lo que estabas enseñando antes, Ujú. el año pasado nos enseñaron a utilizar el Oninit y cargar los componentes dentro. Quería preguntarte la Pues diferencia de hacerlo con o sin. te lo explico. ¿Vale? Hay una interfaz que se llama el Init, ¿vale? La interfaz de Soninit y esto hay un método que se llama Init. Vale. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar el constructor o utilizar el Init? El constructor, ¿vale? Se ejecuta cuando estamos creando el componente, ¿vale? Cuando se está creando este componente, se lanza el constructor. Esto quiere decir que
pues lo va a hacer en la transición de la construcción del componente. Ahora bien, el engine init significa que el componente ya se ha creado, ¿vale? Se han inicializado las variables y entonces ya se ejecuta. Con lo cual todas esas variables que tenga la clase, ¿vale? Ya están inicializadas y ya tienen el valor. Entonces, ¿cuándo utilizar una o cuándo utilizar otra? Si yo no dependo de ninguna variable de la clase, ¿vale? Para lo que quiera ejecutar, lo puedo lanzar en el constructor. Estoy ganando tiempo, es decir, mientras está cargando el componente, ya estoy haciendo las peticiones, haciendo lo que sea. Ahora bien, si necesito, además en la clase de hoy lo vamos a ver, si necesito que los datos estén cargados, es decir, que alguna de las variables de la clase tenga ya valor para hacer algo, ¿vale? Para lo que yo quiera hacer en mis funciones, entonces sí que lo tengo que lanzar en el engine init. ¿Vale? ¿Por qué te digo que hoy lo vamos a ver? Porque en el product list no pasa nada, porque el product list simplemente voy a hacer la petición a la API con todos los productos, ¿vale? Pero veremos que para el detalle, el product detail, sí que voy a necesitar que el IDE esté capturado del parámetro de la ruta. Y ese ID que se captura del parámetro de la ruta se hace después del constructor. Con lo cual tengo que lanzarlo en el engine init para que tenga valor. Porque si lo lanzo en el constructor no tendrá valor. ¿Vale? Luego os lo enseñaré, ¿vale? Cuando hagamos ahora la página de detalle y veréis como cuando si lo lanzamos en el constructor no tiene valor ese ID y por eso lo tendremos que lanzar en el engine init. ¿Vale? Pero muy bien tirada la pregunta. Vale, muchas gracias. Nada. Se ha quedado claro, ¿no? Entonces. Sí, más o menos. Supongo que ahora conforme nos lo enseñes se entenderá mejor. Sí, ahora cuando hagamos el de detalle verás cómo se ve mucho más claro. Vale, entonces he metido el spinner en la parte del HTML. Esto ya no me hace falta. Vale, bueno, espérate, porque esto tiene, si no recuerdo mal, ya la de container, aquí ves. Vamos a tener que meterle product detail, product list. Vale, para el spinner voy a meter el CSS, el estilo del contenedor para centrarlo el spinner, que es este contenedor de aquí. Vale, que es el que hacía que no lo viéramos en el centro. Vale, entonces como os decía, cuando no tenga productos cargados, es decir, que no haya cargado nada, me saldrá spinner. Cuando ya haya cargado los productos, pues entonces renderizaremos esta parte. Y entonces, ¿qué quiero hacer en esa parte? Pues vamos a decirle que vamos a hacer un punto row es que hasta que no hago una etiqueta no me deja ya hacer con el punto col 12 punto mi2, vale, utilizamos una columna que ocupe todo el ancho, esto para el mensajito de los elementos que hay en la text primary. Vamos a hacer text center, vamos a hacer el border, shadow small, voice de padding,
Rounded Point. Vale. Y entonces ahí le ponemos de hay un total de products.length, productos en esta API. ¿Vale? Esto para sacar el, pues una primera aproximación de lo que tenemos en la API. Y luego ya vamos a meter el contenido. Entonces vamos a decirle con un @for, vamos a decirle un product of products, vamos a hacer el track por el product ID, para algo lo tenemos. Vale, y pues aquí lo que vamos a hacer es un punto call xl3, vale, vamos a hacer un contenedor responsive, ¿vale? Para que depende del tamaño de la pantalla, pues se vea de una manera u otra en las los diferentes dispositivos. ¿Vale? Vamos a coger el NG, vamos a coger el SM, hacerlo a 6 y luego vamos a ponerle vale, el XL acordaros que es 1200, el LG son 1024, el SM son 570, si no recuerdo mal. Y vamos a, básicamente esto es el móvil horizontal, esto es la tablet horizontal y estos suelen ser los sobremesas. Vale. Vamos a poner un router link. Vale, para que cuando hagan clic en el elemento vayamos a la ruta product detail product detail y a esto le concatenaremos el product.id. ¿Vale? Acordaros que esto se ajusta a la ruta que hemos hecho en el app root. Si os acordáis, el app root le hemos visto que era la ruta, era product detail y luego nos iban a pasar el ID del producto, pues product detail, y luego nos pasaban el ID del producto. ¿Lo veis? Sí. Vale, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es aquí decirle que vamos a tener el product card. El componente que hemos hecho antes, vamos a decirle que va a ser el que se va a visualizar aquí. Y a ese componente product card le vamos a decir que le vamos a pasar un elemento que es el producto, ¿vale? Es decir, el producto entero se lo vamos a pasar dentro de la etiqueta, ¿vale? Ahora vamos a tener que decirle a nuestro componente producto, bueno, a nuestro componente product card que va a recibir un producto, ¿vale? Pues ahora lo gestionamos. Entonces vamos a ir al product card component y vamos a ver cómo recoger este dato. Entonces para recogerlo, ¿vale? Lo que hay que decirle es que esto va a recibir un product que va a ser una model signal. ¿De qué tipo? De product. Vale, y esto va a ser model.require. Vale, entonces esto es una señal de Angular que nos permite pues, recoger los datos de cuando se invoque el selector. ¿Vale? Fijaros que ahora aquí
Esto ya no da error. Es más, si yo quito el producto, ahora me obliga, como es obligatorio, a poner un producto, ¿vale? Es crear dice, es obligatorio tener un producto dentro del producto, claro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo hemos puesto obligatorio. ¿Vale? De tal manera que le estamos pasando aquí la información del producto al product card, ¿vale? Para poder mostrarlo. Entonces vamos al HTML, el product card, que es donde vamos a hacer la card del propio producto. Vamos a decirle que esto va a tener un card, punto show. Vamos a tener un card header. Vamos a tener dentro del header el card title. P2 y PX1. Vale. Padding en el vertical de 2 y en el horizontal de 1. Vamos a decirle que dentro de un H5 pondremos el product.title. Vale. Vale, luego ya tenemos un punto avatar container. Punto imagen container. Vale. Y hacemos un poco lo que hicimos el otro día del background. Vamos a hacer un punto my img y luego con el ng style vamos a decirle que vamos a tener un background URL. Aquí le ponemos ahí la imagen del producto, product.image y cerramos. Enter. Imagen centrada. 90 píxeles, 90 por 90 y no repite. Vale, esto es lo mismo que hicimos el otro día. Repeat, aquí cierro esto y la llave. Vale, esto en cuanto a la parte de la imagen. Vale, luego tenemos el card body, punto card body. Que tenemos el punto card text. Vale, una etiqueta de esto para poner en negrita. Y aquí le vamos a poner el categoría. Vale, luego vamos a tener un span. Punto text primary. Y aquí donde pondremos el product punto category. Punto category. Vale. Los paréntesis, ¿vale? Que estáis viendo en el product es porque es una signal. Las signals, para acceder a ellas hay que utilizar el getter, ¿vale? El getter es una función, entonces por eso se ponen los paréntesis. ¿Vale? Estamos accediendo al getter. Esto lo he puesto con div, esto es un párrafo. Vale, vamos a hacer también la descripción.
Esto lo vamos a hacer en small. Small. Description. Vale, y por último, después del car body, vamos a ponerle un car footer. Car footer. Vale, dentro del car footer, punto row, punto justify. Bueno, vamos a hacer row, ahí pongo el justify content between. Vamos a poner es columna 4, text success. Conway bold. Vale, y dentro ponemos el precio. Esto es el product punto price. El pipe, le vamos a pasar un pipe currency para que lo ponga con euros. Vale, acordaros que el pipe nos permitía filtrar la información, ¿vale? Y adaptarla a necesidades. En este caso es un número que le estamos diciendo que le ponga como si fuera moneda, con lo cual le pondrá el símbolo de la moneda a continuación. Y por último, punto call 3. Vale, aquí le vamos a poner en G-Class para que en función de situaciones pongamos una clase u otra. Esto es un text success si el product punto rating punto rate es mayor que 3 y un vale, y un text danger si es menor o igual que 3. Vale, ¿qué estamos haciendo con el ngClass? El ngClass, igual que trabajábamos con el ngStyle el otro día, pues el ngClass me permite poner clases de CSS a un elemento en función de una booleana, es decir, de un resultado booleano. En este caso lo que estamos diciéndole es ponme el texto en verde, ¿vale? Es decir, aplicar la clase textSuccess, que lo que hace es poner el texto en verde, si el rate del rating del producto es mayor que 3. En cambio, ponle el texto en rojo si el rate del rating del producto es menor o igual que 3. ¿Vale? Lo que nos faltaría es precisamente aquí dentro hay que poner el product.rating.rate y lo vamos a pasar por un pipe de number al que le podemos decir 1.02. ¿Vale? Esto es el número mínimo de dígitos enteros antes de la coma, ¿vale? Y el mínimo y máximo número de dígitos enteros después de la coma, ¿vale? Mínimo 0, máximo 2. De todas formas, aquí en el number tenéis un poco la explicación, ¿vale? Y los ejemplos, etcétera. Si queréis verlo. Es un poco lo que os he explicado.
¿vale? Mínimo, o sea, el número mínimo números. A la izquierda de la coma y número mínimo, número máximo de números después de la coma. Vale, pues nos faltaría ver la parte de los estilos de ese product card. Pues vamos a ver el product card CSS. Aquí está. Vale, entonces vamos a ponerle al card. Vamos a poner un transition. Vamos a darle natural. Punto cara hover. Transition. Un segundo. Cursor pointer. Border. Border. Un px. Solid. Blue violet. Punto de imagen. Transform. Scale 1.3. Vale. Punto img container. Box shadow 0 1 2px 2px blue violet. Me falta un px. Transition. Un segundo. Vale. Y ahora el punto avatar container, que le vamos a poner un height de 160 píxeles. Flex, vamos a poner justify item center, align item center para que esté centrado tanto vertical como horizontalmente. El imagen container, que le vamos a poner un height de 150 píxeles, width de 150 píxeles, z index de 1, border radius 10%, boxado de 0 en px. Bueno, con este color vamos a ponérselo como vale, un azulito claro. Vamos a poner el overflow hidden y el transition también eso. Vale. Y me queda el image, que le vamos a poner height 100%, width al 100%, transition a 0,5. Vale. Vale. Vale, entonces tendríamos ahí
la parte visual de nuestra tarjeta. Vale. Pero nuestra tarjeta aquí le hemos pasado el objeto, el product card, se lo hemos pasado desde el entonces vamos a ver ahora mismo nuestra aplicación. Esto es la parte de random users. Bueno, a mí me interesa la parte de productos. Porque está conectando con, se queda pensando. Porque ahora debería funcionar a falta del detalle, es decir, la lista la estamos montando, vamos a ver el bueno, vamos a sacar el log de data y solo está el warning de ahora mismo debería estar cargando, pero vamos a bajar el vale, porque el product list carga los productos, vale, llama product list carga los productos, los visualizamos aquí, esto no está quedando aquí porque no está cogiendo, pero es que no está cogiendo los productos ya inicialmente. De hecho, la página ya no se está quedando, no está haciendo la predicción a la API. Espérate si me había entendido. Hola, ¿estáis? Sí, Vale, vale. Es que estaba haciendo la predicción a la API, esto se está quedando aquí, el random users también, mira, las predicciones a la API se están quedando ahí. Buah, qué movida. Es que hay como algo ha pasado con internet ahora mismo. Pero vosotros os sigo teniendo ahí, así que lo extraño. Bueno, voy a seguir haciendo ejemplos mientras a ver si vuelve eso, sí. Vale, entonces básicamente aunque no lo podamos ver, ahora mismo tendríamos el listado de productos, ¿vale? Todo el listado de productos sacado. Luego cada producto, además, bueno, veríamos la parte del producto aquí. Y la cosa es que si le dan a un producto nos llevaría también a la página de detalle, página que aún no hemos hecho nada, ¿vale? En la página de detalle, más allá de coger el ID, que es lo que os iba a explicar ahora, no he hecho nada más. Esto no sé por qué me está dando aquí. A ver si me ha dado, chico.
Las dos APIs que tengo de ejemplo, tío. Casualidad, tío. Vale. Entonces, lo que os estaba diciendo. Tenemos el input, ¿vale? Que lo que va a hacer es cogernos el ID. Ahora bien, lo que os decía antes, si nosotros trabajamos directamente en el constructor, ¿vale? Como hemos hecho en el otro lado, el constructor, el problema que tiene es que este ID no lo habrá cargado aún, ¿vale? Entonces, para poder hacerlo correctamente, hay que decirle que esto va a implementar la interfaz onInit. La interfaz onInit tiene una función que es el engineinit, que me permite cargarla cuando ya todos los componentes se han cargado, ¿vale? ¿Vale? Vamos a cargar un producto, crear el método load product, y para poder hacer eso voy a necesitar un private read-only product service. Lo voy a inyectar ahí. Una vez lo tengo inyectado, el product service, lo que hago es llamar al servicio, coger todos los productos. No quiero todos los productos, quiero solo un producto. Y entonces al producto le tengo que pasar el ID. Ese ID lo tengo con this.id, ¿vale? Con la variable. Y esto es posible gracias a lo que os decía, que lo estamos haciendo en el engineinit, es decir, que ya tiene el objeto cargado, ¿vale? El valor del objeto cargado. Entonces, cuando cargue ese producto, ¿vale? Lo que voy a hacer es guardar la información en un objeto. Pues voy a hacer un objeto de tipo producto. Product. De tipo product. Vale. Lo siguiente es que el product es igual ¿vale? Es decir, guardo la información que viene dentro del producto que me he preparado, ¿vale? Es decir, en el producto que me he preparado guardo la información que viene de la API con la respuesta del producto. Lo que si va mal, pues lo que hemos hecho antes, debug con el error. Y bueno, podemos hacer también la parte del complete de sacar por consola de product. Vale. Entonces, esto que se lanza en el engineinit cuando ya tiene el valor del input, carga el producto en mi variable producto, ¿vale? Es decir, cuando haga carga el componente y ya inicializa las variables con valores, llama a la función loadProduct, que llama al servicio a la función de coger un producto, pasándole el ID que ha recogido del parámetro de la URL. Eso lo que hace es conectar con la API. Si todo va bien, pues la API devolverá un producto, ¿vale? No como está haciendo ahora, que no se queda sin respuesta, ¿vale? Fijaros que no da error tampoco porque es como un timeout, ¿vale? Fran, Dime. una cosa, el ID, o sea, digamos, el atributo que tienes ahí de ID, Sí, eh, este de aquí. O este de aquí. directamente con eso ya recoge el ID del producto o... Directamente con esto lo que hace es en la URL
¿vale? Cuando yo voy a, lo que pasa es que ahora está como está, pero cuando yo voy a la página de detail barra 2, por ejemplo, ¿vale? Ya lo que hará es coger de esta URL, ¿vale? La lista de parámetros y buscará el parámetro ID. El parámetro ID, que es este, ¿vale? Lo guardará. Entonces guardará el 2. Vale, perfecto, ahora sí. ¿Vale? Fíjate que como Y hemos... para eso sirve el input este, ¿no? Para Sí, que coja esa... Vale, ¿vale? Esto es gracias a que, uno, hemos puesto la ruta con parámetro, ¿vale? Especificando un parámetro. Dos, en el config le hemos dicho que vamos a hacer eso, ese mecanismo con el input, ¿vale? Porque si no ponemos esto sí que no funciona. ¿Vale? Entonces, este with component input binding es el que me permite que en el product detail yo pueda poner un input para recoger valores de la ruta. Esto lo que hace es, cuando ha cargado ya el componente, revisa la ruta, ¿vale? Acordaos que a este componente solo puedo llegar con ruta de la de detalle que tiene un parámetro. Entonces esto quiere decir que cuando yo cargue este componente, sí o sí va a tener un parámetro aquí. Entonces ese es el que va a recoger cuando haya cargado y lo guardará en la variable id. De tal manera que en el engine init, que ya están cargados esos datos, ¿vale? Ya ha revisado la ruta del navegador y ha cogido el parámetro correspondiente y lo ha guardado en la variable id. Entonces cuando ejecuto el load product puedo acceder a ese id. Veremos si me deja este internet hoy que si cambiamos esto al constructor, ¿vale? Ahora lo haremos para que lo veáis, nos dirá que no tiene valor ese id cuando intenta acceder. Bueno, y entonces con el id correcto, pues entonces coge la información, llama a la API y trae la información. Y ya está. Vale, Una cosa, dime. a mí sí que me funciona la web esta de los productos, pero el ID, o sea, el producto, un único producto no se consigue con detail y el ID, sino con products barra ID. Sí, sí, pero eso es en la API. El detail es en nuestra web. En nuestra web es con detail, ¿vale? En la API es con product. De hecho, en Va- el servicio, ¿vale? Que es donde nosotros sí que vamos a la URL de la API, ¿vale? Le estamos diciendo que a products le concatene la ID. ¿Vale? O sea, el problema no está ahí. El problema es que, como veis, ahora mismo no me están conectando a las APIs. ¿Por qué? Pues no lo sé. Misterios lo revisaré de todas formas. ¿Vale? Fijaros que aquí, ¿vale? Esto es esto de api.com products barra 2. Vale, esto ya sí que es raro, porque esto es la petición que hemos hecho nosotros a la API. De Fake Store esta. Este de api.com products. ¿Vale? Es la que le están dando el fallo. Bueno, ahora veremos a ver. Entonces, básicamente, al margen de que esto decida que quiere o no quiere funcionar, ahora lo veremos. Lo que nos quedaría, o el paso que nos quedaría, es visualizar el. Uy, ¿dónde estoy? En mi product detail. Aquí. ¿Vale? Lo que nos queda es definir el detalle del producto. ¿Vale? Es decir, ya he cargado mi producto aquí, que ha conectado con la API. Y estoy trabajando, cariño. Y entonces ha cargado el producto y lo que tenemos que hacer es visualizar ese producto en una página de detalle.
¿vale? Pues entonces vamos a visualizar ese producto. Vamos a decirle que en el product detail HTML vamos a hacer un HTML para visualizarlo. Lo primero que vamos a controlar es que solo visualizo cuando tenga producto, ¿vale? Es decir, si no tengo producto, pues tendré que ponerle pues, un spinner, lo que quiera, ahora mismo no tengo producto, lo que sea. Vamos a ponerle de momento el spinner, que tenemos en el list. Vale, y el loading container lo podría haber hecho global en el CSS para que copiaran todos, porque si no tengo que copiarlo y pegarlo. Esto es el product list, CSS, loading container. Vale, como lo voy a reutilizar el spinner o el contenedor del spinner, pues lo pongo ahí en la parte de styles CSS para que sea global a toda la aplicación. Y lo que estaba haciendo en detail HTML, vale, no me voy a rayar, voy a dejar solo esta. Es pues eso, hacer una página de detalle. Para la página de detalle, para la página de detalle lo que vamos a hacer es aquí Justify Content Center. Vale, vamos a hacer un fila y columna para centrar el contenido. En este caso voy a hacer una columna de 8, ¿vale? Para que ocupe casi toda la pantalla y esté centrado. Me sobrarán pues 2 columnas a cada lado. Vamos a hacer, al final es una página de detalle para verla en grande. Vamos a hacer marcar con sombra, header, perdón. Vamos a hacer el card title punto playlist punto playlist. Vale, el título con un poquito padding. Vamos a hacer esto con el product.title. Vamos a hacer esto. Vamos a poner aquí otro .col .4 .avatar container. Estas reutilizaremos también del otro, ¿vale? De la visualización que hemos hecho del card, del product card, ¿vale? La reutilizaremos de aquí. Esto es el ng style, ¿vale? En el que hacíamos el background y ponemos un URL, paréntesis, acá con el product image, vale, nuevo center, 90 píxeles, no repeat.
Eso en cuanto a la imagen. Vale, luego tenemos aquí un punto hold 8. Este ZS, vale. Vale, esto es para tener la imagen a la izquierda y el contenido de la card, el producto a la derecha, ¿vale? Para tenerlo así un poco separado. Por eso hemos hecho una columna de 4 con la imagen a la izquierda y ahora una columna de 8 a la derecha, donde vamos a tener el card body. Vale, al final el contenido, pensar que es muy parecido a lo que hemos hecho. Tiene que conservar la idea. Es que se parezca a lo que hemos hecho en la página del listado, ¿vale? Pero siendo ya una página de detalle. Es decir, que no sean exactamente igual, pero mantengan la coherencia visual de la página. Punto text primary. Punto category. Description. Este es el small. Y luego ya tenemos el footer. Este es el body. Este es dentro de la card, así que aquí es el punto para el footer. Punto row. Este es el punto between. Para separar los elementos, ahora punto call 4. Success, en verde, font weight bold. Y luego product.price, que lo vamos a poner con el type currency, euro. Vale, y el otro es un punto con 3, que esto lo podría haber copiado, pero bueno. Bold, text end. Y luego en class, vale, que es lo de que si está en 3, mayor de 3 lo pondremos en verde, y si es en menor de 3 lo pondremos en rojo, vale. Entonces text success, esto será si el product punto rating punto rate es mayor que 3, y text danger si el product punto rating punto rate es menor o igual que 3. Vamos a verlo aquí. Siguiente línea. Vale, entonces si en ngClass montamos que sea verde el color del texto del rating si es mayor que 3 y que sea rojo si es menor o igual que 3. Y entonces ahora nos falta poner aquí el product.rating.rate con un pipe number en el que vamos a decir 1, 0, 2. Vale, acordaros, números enteros y 0, 1 mínimo un número entero y máximo 0 o 2 decimales.
En cuanto al CSS, debería ser el CSS prácticamente, el product list, el product card, aquí, punto car hover, my imagen, image container, avatar container, imagen container, format radius, la imagen y eso, o sea, es con lo cual puedo coger todo y reutilizarlo en el styles y así lo tengo para todos los elementos. ¿Eh? Y ya lo tendríamos. Con eso habríamos hecho la parte de... Es que el problema es el de API, que no sé qué le está pasando. Tú tienes problemas, tú funcionas perfectamente. Vale, sé que está la API. No, se ha tumbado. Es que el random user también. Qué cosas que pasan, ¿eh? Muy curioso. Ya me Cosas pasó, del directo. me pasó una vez. El... ¿Habéis probado vosotros? ¿A vosotros tampoco os entra? Está caída, ¿no? A mí me funcionan las dos perfectamente. Ah, te funcionan las dos perfectamente. Entonces, eso sí que es raro. A mí Entonces, también. vale, pues entonces es cosa mía. Qué raro. Por el número de peticiones a lo mejor, no lo sé. Qué misterio. ¿Eres Vodafone? Sí. Vale, pues tiene que haber algún problema porque yo soy Vodafone y me pone que por causas ajenas a Vodafone no está disponible. Ah. Y yo no tengo, y a ver, no tengo activado ninguna VPN ni nada. Vale, bueno, al margen de eso, a ver, me da rabia porque no podéis ver, pero bueno, la idea, ¿vale? De esto, el proceso es básico, es products. Es un poco lo mismo que teníamos de usuarios, con otro estilo gráfico, pero la idea es la misma, ¿vale? Va a cargar todos los productos que teníamos, visto de una manera o de otra. Y lo que pasaba es cuando yo hago clic en un producto, bueno, por un lado que habéis visto que hemos separado esta vez la card de la lista para tenerla en un componente reusable por si lo queremos reutilizar en la aplicación. Y luego cuando hacemos clic, que es cuando llegamos a la página, a la parte de detalle, ¿vale? ¿Ves? Es que no, son las peticiones en las que no llega. Vale, pero bueno, lo que os decía, cuando vamos a la página, a la página de detalle, es decir, cuando leemos a cualquiera de los elementos, automáticamente lo que estamos haciendo es redireccionar a la página de detalle, ¿vale? Para recogerlo o para cargar el dato. En el momento en que cae esta ruta, eso va a la página de detalle, la página de detalle coge construye el componente y carga o revisa el arroba input, revisa la barra del navegador, coge el parámetro de aquí, ¿vale? Los parámetros que hay y lo guarda, en este caso en la variable id. En la init se ejecuta cuando ya están cargados los datos y eso hace la petición a la API, que es la petición esta en la que nunca voy a parar porque veis está dando el timeout de la API. Y entonces eso lo que hace es llama a esta API con esta URL, nos devuelve el producto concreto
ese objeto es el que se guarda en el objeto product del TS y lo visualiza, ¿vale? El, a ver, mira, lo voy a hacer. Fran, si conecto la VPN, sí que me funciona. O sea, que tiene que ser algo de algún bloqueo de estos que están haciendo con la tontería esta de la liga y todo el rollo. O Puede sea, ser. tiene que estar algo asociado. Y en este caso perjudica a Vodafone. Porque me he conectado a una VPN y además española y sí que me carga. Vale, no te Y si la preocupes. quito, no puedo. Lo que voy a hacer es enseñaroslo. Bueno, tengo por aquí. Porque este ejemplo está. No es con el 20, ¿vale? Pero nos vale para lo que queremos ver. Ah, parámetros. De hecho, yo esta tarde he tenido problemas con otras webs también. O sea que Y la descripción. Exactamente. Al final, para lo que quiero enseñaros que es el cómo se ve al final, ¿vale? ¿Veis? Pero ahora, en vez de tener... No quiero irme a mí mismo. Aquí. Vale, entonces, esto es en la página de detalle ya. Fijaros que tenemos puesta la imagen a la izquierda, el contenido a la derecha, como os he dicho, ¿vale? Columna de 4, columna de 8, con el título. Y estamos en la página de detalle. La página sigue funcionando exactamente igual. ¿Vale? Es decir, yo estoy en... Es que la página sigue funcionando exactamente igual. ¿Vale? Entonces, esta es la página del cómo se ve con todos los productos cargados, ¿vale? Cuando le damos clic a cualquiera de los elementos, bueno, ¿veis el rating? Lo que os decía del rojo cuando es menor de 3 o en verde cuando es mayor, ¿vale? El detalle que hemos hecho con el ng class. Bueno, eso. Luego cuando hacemos el clic, fijaros que carga automáticamente el ID y como carga el ID, ahora en vez de tener, pues lo que os decía, en la clase, pero bueno, la idea es esa, ¿vale? El tener por un lado, que cuando le damos al elemento, carga la ruta de detalle, le pasa el ID en la ruta, eso en el componente cuando carga, lo que hace es el arroba input, recoge ese ID de la ruta y con eso en el Nginx lanzamos la función que carga o que llama la API concretamente con un ID. Lo carga y lo muestra. ¿Vale? Es el proceso un poco de lo que hemos hecho hoy. Siento que no pueda enseñaroslo directamente y tengo que hacerlo con el vídeo, pero bueno, por lo menos os lo puedo enseñar con el vídeo. ¿Vale? ¿Dudas con lo visto? Eso es que no. Entiendo que el silencio es... ¿Todo está claro, Fran? No, no, no. Vale, pues eso esta semana. Ya hemos visto el conectar a API, hemos visto la página de detalle. La semana que viene, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un poco teoría de signals, ¿vale? Las signals de Angular que las metió también en la versión 17, que son muy, muy potentes. Hoy hemos visto una, por ejemplo, el model signal para hacer el traspaso de información a un componente. Pero veremos eso, veremos una serie de signals que al final son variables que nos permiten pues controlar datos de manera reactiva. Esto es que cuando cambien podamos hacer cosas.
¿vale? Entonces toda la parte de programación reactiva han sido muy importantes. Y eso, ¿vale? Eso es un poco lo que nos espera la semana que viene. Haremos también un pequeño proyecto de API completo, ¿vale? Con lo mismo, página de detalle, con mostrar elementos, ¿vale? Y bueno, pues eso. Por mi parte, hoy es todo. Hoy veis, el otro día os robé tiempo, hoy os lo regalo. Entonces, vamos a ir alternando. Vale, pero sí, eso en principio por mi parte es todo. Si tenéis alguna duda, adelante, es el momento. Si no, pues ya pasad buena semana y os veo el lunes. ¿Dudas? ¿O consultas? ¿O cuestiones? Más allá de que Vodafone bloquea las IPs. No, en un principio no, esto al fin y al cabo es coger, ponerte tú a hacerlo y ver Sí, los fallos. no perdáis o sea, no tengáis miedo a intentar coger APIs. Mira, hay una lista, ya que estamos, hay una lista que se llama GitHub Public APIs. Sí que es ¿Vale? verdad que quizás igual, a mí por lo menos la parte de cómo has maquetizado el HTML es la que más Sí, me para, o eso sea, es me cuesta. el 10% que os decía de visualmente pues conseguir el mismo estilo que yo os ponga el día del examen. Pero eso también es verdad que cuanto más os peleéis con Bootstrap a la hora de hacer cosas, ¿vale? Bueno, al final, bueno, hay estilos por detrás, pero al final es casi todo Bootstrap. Eh, cuanto más os peleéis, más soltura cogeréis a la hora de maquetar, ¿vale? Sobre todo el trabajar con filas y columnas, trabajar con esa parte pues, de los colores, de los diferentes formatos de card que se pueden hacer, ¿vale? Un poco de jugar con todo eso y, y con eso cogeréis mucha soltura. Vale, en la parte de lo que os decía, de las APIs para practicar, ¿vale? Aquí tenéis una serie bueno, estos son los tipos, ¿vale? Los tipos de información que devuelve cada uno de los grupos de API. Y dentro de cada una, por ejemplo, tenéis aquí todas las páginas, ¿vale? Las APIs que hay montadas para trabajar con ellas, ¿vale? Para algunas necesitan que os registréis, pero la mayoría son públicas y nada. ¿Vale? Entonces las hay mejores, las hay peores, ¿vale? Las hay muy simples, las hay más complejas, hay de todo. Pero os lo digo sobre todo para que practiquéis haciendo webs. Si es que como se practica aquí es haciendo webs. Entonces lo mejor es coges, te pillas una API, ¿vale? Una que te motive y veis la información que da, ¿vale? La documentación, ¿vale? Esta me da buena información para hacer cosas. Vale, pues entonces me pongo ya, me monto un proyecto, hago una página de listado de elementos, hago página de detalle, ya hemos visto hoy cómo hacerlo, ¿sabes? Es que vayáis practicando todo lo que vemos en clase con proyectos vuestros. Y así es como más vais a aprender, haciendo, ¿sabes? Haciendo que no os salga, que os enfrentéis a errores, os enfrentéis a problemas, los intentéis solucionar, los solucionéis y entonces digáis, ostras, mira, tal. ¿Por qué? Porque cuando te pasa eso, por una segunda vez, una tercera vez, ya te acuerdas de las otras veces que te ha pasado y lo solucionas mucho más rápido. Entonces, cada error que encontréis, cada error que os salga, ¿vale? No lo penséis como, joder, no me sale nada, siempre me salen errores, sino como un aprendizaje. Es decir, cada error es un poquito mejor desarrollador que sois cuando lo solucionáis. ¿Vale? Entonces, tomároslo así y ya está. Ningún desarrollador el primer día sabía hacer una web, ningún desarrollador el primer día era capaz de hacerlo todo. Todos llevamos mucha experiencia detrás. Entonces al final la experiencia se coge perdiendo el miedo y lanzándose a la piscina. ¿Vale? Vale. Vale. Pues eso.
Luego, semana a semana, os iré enseñando cositas nuevas y iremos avanzando con cosas. Luego llegará un punto en el que, ¿qué haremos? Machacar y volver a coger una nueva API, volver a hacer lo que ya sabemos sobre una nueva API, sobre otra nueva y así. Porque al final esto es la única forma de aprender, es trabajar y hacer. Vale, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Y la semana que viene ya continuamos con más, ¿vale? Veremos ya lo que os he dicho de las señales y un nuevo proyecto con una nueva API, ¿vale? Vale, genial. Muy bien.